¿Qué tal, mis hermanos de Villanueva? Es un gusto para mí entrar nuevamente en sus hogares y poder compartir con ustedes un tema muy importante: cómo reconocer cuál es la voluntad de Dios. Y para eso vamos a dar unos pasos muy específicos y claros para poder determinar qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas y pedir conforme a sus designios. Yo le invito a usted a que tome una actitud de oración, porque siempre es importante clamar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y con su luz poder leer y escuchar la santa palabra de Dios. Si usted puede, cierre sus ojos y diga conmigo: Señor Jesús, en este momento te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te pedimos que sea tu luz, que sea la acción de tu Espíritu Santo en medio de nuestros corazones para escuchar tu santa palabra. Danos oídos de discípulos para sentarnos a tus pies y beber de ti esas bellezas que brotan de tus labios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Está tomada de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración por los pecadores. En esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, en lo que le pedimos, sabemos que tenemos lo que hemos conseguido. Palabra de Dios. Esta palabra es hermosa, nos dice claramente que si nosotros pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, esa petición será escuchada, esa petición será recibida para nuestros corazones. Es decir, que la oración que hagamos, el Señor nos va a complacer, pero si es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted podrá decir de pronto: pero ¿cómo yo voy a orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Es más, muchas ocasiones yo oro, pido 1000 cosas y hay veces que no recibo nada. Y el Señor no responde. El Señor siempre responde. El Señor te da su sí, te puede dar su no, o te puede decir espera. Tú puedes obtener estas 3 respuestas de parte de Dios: sí, no o espera. Pero lo que cada uno de nosotros queremos es el sí de Dios. Entonces, para que sea el sí de Dios, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Él. Pero ¿cómo yo puedo canalizar mis deseos, mi oración, de acuerdo a la voluntad de Dios? Para eso vamos a compartir con ustedes unos 4 pasos fundamentales. Primero, lo que tú tienes que hacer es desear la voluntad de Dios, porque cuando pedimos conforme en esa línea, los deseos de nuestros corazones serán escuchados. Primero, anhelar que la voluntad de Dios se haga en tu vida, teniendo presente que eso es puro amor para ti. Hay veces que decimos: no, la voluntad de Dios es como esperar la muerte, porque cuando tenemos un enfermo en casa y alguien nos pregunta cómo está, no, aquí estamos esperando la voluntad de Dios. Y ponemos como sinónimo la voluntad de Dios con muerte, y eso no es así. La voluntad de Dios es sinónimo de amor, de bendición, de todo lo mejor que nos pueda pasar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es Padre y desea lo mejor para ti. Eso tenlo siempre por seguro. Entonces, primero, para saber cuál es la voluntad de Dios y tú tienes que tomar una determinación, yo te aconsejo que entres en tu cuarto y ores. El primer paso es orar para escuchar la voz del Señor en nuestros corazones. El Señor te habla. Él dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Así que tú entras en tu cuarto, en tu habitación, dile: Señor, ¿qué tengo que hacer con este proyecto? ¿Lo realizo o no? Mira cómo están las cosas en mi casa, en el trabajo. Mira este tormento de dificultades. ¿Cuál es el paso que yo tengo que seguir? Enséñame tu voluntad. Y luego pueden venir ideas a tu cabeza, a tu mente. Y luego cuando tienes una idea: Señor, esta es tu voluntad. Pregúntale, pero ahí en silencio. Recuerda que una oración es un diálogo. Por lo general hablamos, pero no hacemos silencio. Es importante este silencio para que sea Él, con la ayuda del Espíritu Santo, sintiendo esas corazonadas que vienen en tu interior y que es la voz de Dios hablándote. Ese es el primer paso. Luego que ya recibes ese primer paso, tienes que confirmarlo. Y el segundo paso es con la palabra de Dios, con la Sagrada Biblia. Entonces tú comienza a hojear y dile: Señor,
mira, he sentido en mi corazón que tú me hablas, he sentido en mi corazón que esta es tu voluntad. Dime y afírmame con tu palabra. Y comience a hojear la palabra de Dios y va a ver que le va a dar citas hermosas que van a ir conforme a lo que Él desea de ti. Entonces, segundo momento, abrir la palabra de Dios. Tercer momento, pedir consejos. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, que en la abundancia de consejos está la sabiduría. Cuando tú tienes esa intención, esa petición, aparte que ya recibes la corazonada en medio de la oración, que lo has confirmado a través de la palabra, tú puedes pedir un consejo a tus familiares, a tu cónyuge, al sacerdote que te guía, siempre una persona que tú la consideres muy sabia espiritualmente, y lo vas asociando con los pasos anteriores. El cuarto paso, Dios te habla por medio de las circunstancias. Es decir, que por medio de los signos de los tiempos, Dios te va diciendo por dónde tienes que actuar, por dónde tienes que caminar y cuál es lo que Él quiere de ti, cuál es la voluntad de Él sobre ti. Yo les quiero contar un pequeño testimonio, un ejemplo para enseñar cómo el Señor me enseña o me enseñó en determinado momento cuál es la voluntad de Dios, porque eso te pasa a diario. En cada circunstancia tú tienes que saber qué es lo que quiere Dios de ti, cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que actuar. Me invitaron a un viaje al extranjero para recibir un curso. Y yo decía, Señor, si es tu voluntad, yo me voy. ¿Cuál debe ser tu voluntad? Entonces hice los 4 pasos indicados. En medio de la oración, yo sentí encorazonada que el Señor quería que me vaya de viaje a esa misión. Lo confirmé con la palabra y las palabras de Dios me indicaban que quería ese viaje. Luego después, por medio de los consejos, ¿verdad? Entonces reuní a mi familia, a mi esposo, a mis hijas y les dije, miren, hay este viaje, hay esta misión, es en el extranjero de tal día, ¿ustedes qué opinan? Denme su consejo. Y mi esposo y mis hijas, todos en forma unánime dijeron, ándate, te apoyamos. Y el cuarto paso, las circunstancias. Entonces yo en el medio de la oración le digo, Señor, todo indica que tu voluntad es que yo viaje. Me lo has dicho por medio de la oración, por medio de la palabra. He pedido consejo a mi familia, también me apoya, pero hay un gran detalle, no tengo dinero. Así que si es tuya esta voluntad, si esta voluntad es de que yo viaje, Señor, por favor, que se abran las puertas de tal manera para que yo consiga ese dinero o simplemente que se cierren para comprobar si es tu voluntad o no lo es. Entonces, al poco tiempo, la situación económica se fue arreglando de tal manera que todo se dio para el viaje, apareció el dinero. Entonces, con estos 4 pasos, espero que les haya servido para comprender y poder analizar cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Siempre toma en cuenta la oración, que el Dios te habla a tu corazón. Segundo, la palabra. Tercero, pide consejos a personas que tú las creas muy espirituales que te ayudan. Y cuarto, Dios te habla a través de las circunstancias. Se van a cerrar las puertas si tú le dices, Señor, cierra las puertas si no es tu proyecto, o ábrelas si tú quieres que vaya por ese camino. Entonces yo te pido que en este momento hagas una oración. Tú tienes un proyecto, tú quieres saber la respuesta de Dios. Aprovechemos este momento para decirle, Señor Jesús, indícame tu camino. Dame a conocer tu voluntad, porque así sé que iré por el camino verdadero. Sabré cuál es la senda que me conduce a la verdad, a los designios tuyos, y no hay nada más hermoso que caminar junto a ti, de tu mano, conforme a lo que tú anhelas para con cada uno de nosotros. Te presento mi vida, este proyecto, esta dificultad que tengo en el hogar, en el trabajo. Enséñame cuál debe ser la actitud, la voluntad tuya, de cómo debo de yo actuar para que todo esto se vaya solucionando, o seas tú indicándome qué es lo que tengo que hacer. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, espero que estos consejos les sirvan. A mí en lo particular me ayudan muchísimo. Un abrazo fuerte en Cristo Jesús y recuerden que solo con Cristo y María tenemos vida nueva. Hasta la próxima.